buenos días para todos. Realmente es un tiempo muy especial. Nosotros somos conscientes de lo que está viviendo no solamente en nuestro país, sino el mundo actual. Realmente podemos ver con ojos desorbitados nuestras vivencias, situaciones, como iglesia, como familias. No es nada fácil. Sin embargo, una vez más estamos con ustedes a través de estos medios. Queremos saludarles, desearles que el Señor les bendiga de verdad mucho sus vidas. Ustedes por favor no entren en ese afán o angustia. Necesitamos descansar en Dios y vamos a ir a la bendita palabra del Señor, no sin antes orar al Señor para que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Vamos a estar también delante de tu presencia, siendo conscientes de estas realidades que estamos pasando. Solo te pedimos, por favor, tu fortaleza, tu guianza y también, Dios mío, en medio de cada situación, porque estamos hablando no solamente de los que estamos en casa, sino los que están en un hospital, los que están viviendo una situación difícil, como son también los hospitales aquí en Bogotá, en los diferentes lugares del mundo, Señor, familias que están en duelo, que están en dolor, que sus seres queridos se debaten entre la vida y la muerte. Solo te pedimos, por favor, tu misericordia, como siempre, sabiendo que dependemos de tu mano. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ir a la bendita palabra. Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40, pero no sin antes decirles el tema: caminando juntos, respetando el distanciamiento. Caminando juntos, respetando el distanciamiento. Y Hechos 8, 26 al 40 dice la bendita palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la puerta fue llamado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de los vivientes. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En ese tiempo y en los tiempos de la iglesia primitiva, se sentían esos efectos, esas formas de vida. Hoy, por ejemplo, los efectos nuestros son modo de saludar, la distancia al conversar, aún en las reuniones como una de estas, las videoconferencias, el Zoom. Y qué decir de las demandas de ofertas, qué decir de los medios de comunicación
cómo se hacen hoy más relevantes que nunca, porque se están usando y ya las personas definitivamente tendremos que casarnos con estos nuevos recursos. Cuando hablamos del modo de utilizar hoy en día el transporte público, el uso del tapabocas, esos espacios allí en los lugares tanto rurales como urbanos, en cuanto al espacio de los transportes. ¿Y qué decir de esas distancias de familia que se siguen dando constantemente y que, claro, a todos nos ha hecho un impacto? Sin embargo, hay uno que nunca va a cambiar, jamás, y es la forma en que el Señor permite que Él se acerque a las personas y que siempre Él usará instrumentos. En este caso usó a Felipe, un instrumento poderoso, cuando escuchó la voz del Señor. Del texto que leímos, recordemos que la iglesia antigua no vivió un nacimiento muy tranquilo, al contrario, fue fuerte. Ahora nosotros hoy también tenemos que pensar, sabiendo que hay un desafío. ¿Un desafío de qué? Un desafío de que también nuestra vida espiritual va a tener transformaciones, y comienza desde la lectura de la palabra y comienza desde entender los propósitos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso el fenómeno de hoy, así como nos dieron una vuelta fuertemente, y que hoy en día pues ya los gobiernos toman decisiones y nos mandan a encerrar y dicen cosas no puntuales, en verdad que no lo son. Incluso en esta semana, creo que en las noticias ustedes han escuchado la forma en que los mismos políticos hacen de la iglesia como un juego, como un juguete, y la ponen cual partido, sin considerar que en medio de ella hay personas que amamos al Señor y que en cierta forma pues ellos no tendrán ninguna estimación. Al contrario, la idea siempre es poner todo patas arriba, y nosotros en un momento dado podemos caer en ese juego, pero aquí es donde debemos desafiar nuestra vida. Y recuerde esto: proteger nuestras convicciones para cuidarnos de este fenómeno que comenzó y no va a parar, de tal manera que el llamado es que entremos en un modo discernimiento. Espero que usted lo entienda. Entrar en un modo discernimiento es imperativo, porque debemos que saber siempre que fuimos llamados por un mismo espíritu, y que cómo vamos a caminar juntos respetando el distanciamiento depende de nosotros. ¿Cómo? En que en nuestras familias debemos de hacer siempre presencia de nuestras vivencias espirituales, de cómo leer, repito, y entender la bendita palabra del Señor. En el texto que leímos, voy a sacar algunos versículos muy relevantes, entre ellos que cuando hoy en día ha pasado esto de las distancias con las personas, algunos se gozan de eso porque no quieren acercarse a nadie. Sin embargo, quiera que no, hoy en día y siempre hay una necesidad de cercanía, hay una necesidad de caminar juntos, hay una necesidad de respetarnos, hay una necesidad también de tener ciertas distancias también. Por eso cuando Felipe fue al encuentro de este eunuco, la Biblia dice que el Espíritu Santo, es ahí donde tenemos que considerar nuestras convicciones. ¿Quién nos habla a nosotros? ¿Del Espíritu Santo o las voces que les gustan hablar por ahí? Solo hablan, mas en verdad es la presencia del Señor. Por eso cuando dice la palabra que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto, esto implica también salir de nuestra propia carroza, ir a caminar al lado, respetando el ritmo del otro, sin quedar atrás ni tampoco adelantarse. Estos textos que usted leyó también conmigo allí en la Biblia
Dice el versículo 30, voy a tomar algunos apartes porque el texto es largo, pero el versículo 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Sabe que en nuestra vida espiritual hay desafíos. No se le olvide que estamos en modo discernimiento y el modo discernimiento tiene tres cosas importantes. Nuestro buen testimonio, ser sabios implica usar los recursos de Dios divinos en nuestra vida para usarlos como principios en nuestra vida. Buen testimonio, sabios, dice, y llenos del Espíritu Santo. Recordemos que ser lleno del Espíritu Santo es saber qué Dios nos dice que tenemos que ser y hacer. Y el Señor le dijo a Felipe, Felipe, escucha bien, muestra como Felipe la actitud de qué, de hacer un esfuerzo, no solamente de correr a alcanzar la carroza, sino también escuchar lo que el etíope estaba leyendo. ¿Sabe? Aquí tenemos que entender algo. ¿Qué escuchamos del Espíritu Santo en este tiempo? Nosotros. ¿Qué escuchamos? Es muy importante tener nuestro oído fino para escuchar lo que está diciendo el Espíritu Santo en este tiempo. Pregunta, ¿cómo escuchamos? Para poder escuchar tenemos que también acallar nuestros ruidos para tomar una actitud, modo discernimiento, actitud de saber escuchar. Hay otro texto importante que quiero dejárselos también para que por favor lo puedan leer. El capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 3. Esta historia la conocemos, recuerden que iban dos discípulos por el camino de Maús, ¿se acuerdan? Dice que estaba a una distancia prudencial de Jerusalén. Ellos iban hablando, ellos estaban discutiendo también. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, aquel forastero. Pero dice la palabra que los ojos de ellos estaban velados porque no conocieron al personaje. Y el mismo Señor comenzó a preguntarles que qué hablaban, de qué estaban platicando. Y ellos respondieron, Cleofás fue uno de ellos, eres el único forastero que no sabe lo que pasó aquí en Jerusalén. Y el Señor les dijo, ¿qué cosas? Y pues ellos le dijeron, Señor, pues que hubo un hombre llamado Jesús de Nazareno, fue varón, profeta, poderoso, pero lo entregaron a los sacerdotes y a los gobernantes, fue sentenciado a muerte y le crucificaron. También dice el texto, y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y además de esto ahora se cumple el tercer día que esto aconteció. Sin embargo, ellos dicen que los que les asombraron fueron las mujeres que fueron dizque al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo, dice. Que vieron fue ángeles que dijeron que Él vive. Y algunos, dice, o sea, otros discípulos fueron al sepulcro y se encontraron con la misma sorpresa de las mujeres, no encontraron el cuerpo del Señor. Entonces ahí en ese momento, la Biblia dice que el Señor les habló y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Recuerden que el Señor siempre va a hablarnos a nuestro corazón y a nuestra sensatez. Pregunta, ¿qué estamos hoy hablando? ¿De qué hablamos? ¿Qué está pasando? Si hay algo tan importante que en medio de las charlas también el Señor está allí para escuchar y para saber lo que estamos experimentando. Es cierto que nos es necesario reconocer que nosotros y otras personas tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, tenemos emociones, y la primera instancia que el Señor usó fue que Él quiso escuchar la propia experiencia que ellos estaban viviendo. Estaban en modo insensatez e incredulidad. Recordemos que hoy en día
hay fuertemente estos espíritus que se mueven y están trayendo cualquier cantidad de confusión para que la iglesia también caiga en ese estado. Sin embargo, si hay algo poderoso de Dios, es que sí podemos quejarnos delante de Él, podemos hablar con Él, decirle aún en oración: Señor, me está pasando esto, no puedo expresarme, no sé qué decir. Él también nos va a aclarar dudas. ¿Es bueno cuestionarnos? Claro que sí. ¿Es bueno hablar? Claro que sí, pero también es bueno callar. ¿Para qué? Para escuchar lo que el Señor nos quiere decir y lo que Él espera que nosotros también experimentemos. Estos 3 días, sábado, domingo, lunes, y parece que el otro sábado, domingo y lunes otra vez, y así vendrán momentos y habrán formas de nuestros sentimientos y de qué estamos percibiendo. ¿Qué estamos percibiendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por eso también dice en Hechos 8:31, vuelvo al texto de Felipe y el eunuco, donde dice: Él dijo, el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿De qué estamos hablando aquí? Nos es necesario compartir, nos es necesario respetar los espacios vitales con las personas. Nos es necesario ir al ritmo de aquellas situaciones que se pueden dar en la vida de muchas formas. En este momento, cuando yo veo la experiencia del eunuco y de Felipe, puedo ver que hay ciertas cosas que tenemos que ser recursivos. Una, en las formas que le llegamos a una persona para hablarle del Señor. Hace poquito recibí una llamada de un joven que está en una prisión y está muy enfermo. Les pido a ustedes la ayuda en oración. Él ya cumplió físicamente 10 años y todos podemos cometer un error. Pero él me comentaba tristemente: estoy enfermo. Les pido sus oraciones por esta persona. Y la Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo creo que Dios puede hacer milagros todavía. Pero para eso implica saber no entrar en un cuestionamiento. Quizás Felipe hubiera tenido también esta actitud de decir: el eunuco está por allá con este trabajo. No, dice que se sentó y tomó un tiempo. Y el tiempo fue que era el tiempo justo. Recuerde que en la vida hay muchas circunstancias y hay muchas coincidencias también, que tenemos que tener cuidado. El diablo las puede usar incluso a nuestra contra. Sin embargo, en este texto que les estoy compartiendo, hay días donde podemos dar nuestro testimonio, donde podemos mostrar lo que somos, hablándole a una persona, compartiéndole en cortas palabras quizás un testimonio, quién soy y cómo Dios tuvo misericordia. Es una experiencia. Felipe tuvo un momento con el eunuco, un acompañamiento, porque el Espíritu Santo permitió que en el eunuco, mientras que estaba leyendo la Biblia allí en Isaías 53, empezó a haber un proceso en él. Recuerde que en la vida espiritual, cuando hablamos nosotros a otras personas, Dios es el que comienza la palabra del Señor nunca va a volver vacía. Cada momento de oración, cada momento de compartir, cada momento que compartimos a alguien, eso es muy importante y relevante en el cielo. Aquí quizás sean mínimas cosas, pero son muy importantes. Por eso cuando usted le habla a una persona, o cuando usted se sienta como Felipe quizás, donde usted fue, oró, compartió, dijo una palabra de fortaleza en alguien, eso son sumas. Síguelo haciendo, no tenga temor, use lo que Dios le ha dado. ¿A quiénes estamos acompañando? Recuerde que para acompañar a alguien, la pregunta es: ¿y quién me necesita?
¿Quién me requiere? Cuidado con caer en ciertos estados o programas de costumbres o amistades donde no me quiero sentir solo, sencillamente, y me siento acompañado y entonces me acerco y ya. Pero hay unas citas bíblicas muy importantes aquí, sobre todo en Hechos 8:38 dice: y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe bautizó al eunuco. Y el texto sigue diciendo: cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, versículo 39, y siguió gozoso su camino. Aquí pasaron dos cosas. Una de ellas dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y la otra, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Recordemos que como creyentes en Cristo debemos tener la mirada hacia donde Dios está apuntando nuestra vida espiritual, no hacia donde nos empujan la sociedad, mucho menos. Hay personas que tienen la facilidad a veces de poner a otros patas arriba o en actitudes que no corresponden. Recordemos que como iglesia, nosotros como creyentes en el Señor, acompañamos, llevamos la palabra del Señor, llevamos también a las personas a un encuentro con el Señor, a una reconciliación, a un momento de vida espiritual. Y acá dice la palabra que Felipe bautizó a el eunuco, pues una bendición. No siempre tenemos que estar en modo celebración de sacramentos, pero lo que me llama la atención fue que Felipe fue arrebatado, y allí en ese texto nunca más se habló más del eunuco. A veces pienso, y ahora más que nunca, que ¿qué pasa con nuestras conversaciones? En nuestra vida espiritual de los años que Dios nos ha permitido, hemos conocido gente y participa, se alegra con nosotros, pero luego se aleja y ya, se fueron. A veces también pienso en Felipe. Imagino Felipe quizás en algún momento pensaría: qué bueno es el acompañamiento, me gustaría que el eunuco me acompañara, quizás comenzar una comunidad. Pero no, la Biblia dice que Felipe desapareció. ¿Sabe por qué? Porque recuerde lo que dijo el apóstol Pablo: uno siembra, otro recoge, pero ¿el crecimiento quién lo da? Sí, exactamente, el Señor. Ojalá volvamos a seguir nuestro crecimiento en fe. No se trata de volver a hacer lo de antes, porque a veces hay personas que dicen: no, ¿cómo me gustaría ser como antes? No, eso va a ser muy difícil. Recuerda la enseñanza pasada, cuando alguien dijo: cuando grande quiero ser niño. El eunuco no le vio más y continuó su viaje muy contento. Es posible que en medio de este mundo tan desaforado podamos tener una mirada de esperanza, una mirada de que alguien reciba al Señor en su corazón. Sí, yo sé que viviendo estos aislamientos hay personas que sufren trastornos mentales, un estrés, una ansiedad, miedo, esa incapacidad que nos están marcando de ir y de venir sin libertad, de esa acción de acercamiento, de que ya no nos podemos quizás dar un apretón de manos, y esas faltas de interacciones sociales, sí, en verdad puede causar un vacío muy fuerte en nuestro corazón. Es una situación muy adversa que debemos de ser muy cuidadosos, responsables, cuidar nuestros espacios, y algo importante que no podemos dejar de hacer: nuestra acción evangelizadora personal, de llevar una palabra de esperanza en medio de este aislamiento.
si esto nos hace sufrir, nos limita, nos lleva a tener encuentros y muchas veces no vivimos ciertas experiencias. Sin embargo, nunca olvidemos que tenemos un principio bendito y es la bendita palabra del Señor. Miren, les voy a leer dos textos, porque ya voy haciendo algunas conclusiones en la palabra. En Deuteronomio 31:6 dice, Dios nos dice a nosotros, esforzaos y cobrad ánimo. El Señor nos lo dice. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Eso es lo que dice el Señor con nosotros. Es decir, que no nos sintamos solos. Cuando accionemos nuestros modo de discernimiento para evangelizar, recordemos que no estamos solos, que nosotros, el hecho de experimentar una profunda fe es porque estamos dejando también en nuestro corazón la seguridad de que en medio del sufrimiento siempre habrá un modo de sonreír. En esta perspectiva, donde estamos lidiando con muchas cosas, pensemos, Jesús resucitó, apenas cumplimos 8 días de la celebración de lo que se llama esta tradición de resurrección, pero Él está vivo y Él está con nosotros. Sabemos algo importante y yo lo nombro constantemente en la congregación. Todos y todas un día tenemos que esperar la muerte, pero aquí en vida vivamos lo que el Señor hizo en su resurrección. Alegrémonos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hermanos y fomentemos ese aspecto fraternal, sinceramente, compartiendo. ¿Se pueden hacer planes? Claro que sí. Compartir, claro que sí. ¿Hay ilusiones? Todavía sí. Y si vamos a seguir saboreando las cosas de la iglesia, hagámoslo alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la vida espiritual es algo tan bonito y poderoso en nuestra vida, que va corriendo por cada uno de sus corazones, los nuestros también, y nadie lo puede apagar, ni el distanciamiento, ni el aislamiento, ni la norma XX. Sabemos que Dios estará con nosotros. ¿Por qué? Porque Él se glorifica. Claro, habrán cosas que sí se pueden apagar en nuestras vidas, claro que sí, pero recordemos, el mismo Señor nos avisa, cuidado con nuestro egoísmo, cuidado con nuestra insensatez, cuidado con nuestra incredulidad, cuidado con el desamor. El apóstol Pablo hizo una mirada muy comprensiva hacia nosotros, de decirnos, tenemos que aceptarnos ante lo inevitable, y por eso nos invita a que mientras que tengamos esa oportunidad de aclarar las cosas, de pedir perdón, no de quedarnos en los prejuicios del que me dijeron, o que pasó esto, y inventarse las cosas o argumentando cosas que no son. Eso se llaman prejuicios. Hay una realidad que nos va cortando a nosotros los días. Cada noche que dormimos y cada día que despertamos, encontramos que hay una realidad. Una hojita de nuestra vida se va cayendo, pero empezamos otro día. Sí, claro que sí, vamos a morir, pero cada día reverdecemos. ¿Para qué? Para que nuestras esperanzas en Dios se mantengan y descansemos en el Señor. El mismo apóstol dijo en Romanos 13, versículo 12 al 14, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Dispuestos a vivir. Sí, nos encerraron, estamos aquí guardaditos, pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? Invirtamos nuestro tiempo. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? El mundo sabemos que
va cuesta abajo. Pero ¿a quién voy a ser feliz? ¿Con quién voy a disfrutar este tiempo que Dios nos regala? Cuando Jesús resucitó y se presentó ante los que iban en el camino de Maús, no lo hizo tratando de lucir su cuerpo o presumir lo que había hecho. No, Él vino y resucitó fue para ayudarnos. Los que en su momento estén atrapados en el miedo, estén atrapados en la angustia, estén atrapados en la desesperación, descansemos en el Señor. Él es bueno, Él es misericordioso, Él no nos va a dejar solos. Puede que los negocios, puede que en este momento los porcentajes le subieron al chocolate, que le subieron a las papas, que le subieron al arroz, que mejor dicho, ¿qué no hacen? ¿Qué no querrán hacer? Yo siempre digo que gracias a Dios, Él no nos cobra ni el sol, ni el aire, ni la noche, ni el día. Gracias a Dios por eso. Y vamos a estar sencillamente confiados en el Señor. No nos dejemos atrapar por la ansiedad, no nos dejemos atrapar por el miedo, no nos dejemos atrapar que nos va a agarrar este contagio y no vamos a ser capaces de salir. No, no pensemos sino en descansar en Dios, pensemos en que tenemos que hacer bien las cosas, pensemos en que tenemos que reorganizar las cosas y ya Dios nos dará también a nosotros la salida. Por ejemplo, en Romanos 6, versículo 8 al 11 dice la palabra: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Así también, dice el apóstol, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, sí, estamos siendo contagiados por la muerte, sí, hasta el final vamos a morir. Pero la bendita palabra del Señor dice que ya tenemos una libertad en Él. Lo que el Señor sí no nos da permiso es que caigamos en pecado y nos quedamos ahí y sigamos justificando lo malo. No, ahí no nos debemos quedar. Quiero terminar, y antes de terminar pues también decirles, no sé cómo les pareció el video de los niños, y ya el otro domingo vamos a mirar qué pasa también, pero hay una actividad bonita para ellos, así que les pedimos a ustedes que estén pendientes en los mensajes que mandamos a través de YouTube y los mensajes por WhatsApp. Permítame terminar con este versículo que está en Isaías 41, 10, 13. Dice, y esto lo dice el Señor, solamente voy a leer el versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién lo dice? El Señor. Amén. Así que en este día hay que creer que no debe haber ningún temor. Si hay temor, pero recuerde, temor al Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese que en este tiempo uno lee cualquier texto de la palabra del Señor y ellos se van instalando, se van complementando en nuestra vida, y qué más que nunca saber que el Señor espera que también hagamos nuestro mejor esfuerzo, porque Él siempre nos va a ayudar. Si usted le pide al Señor fuerzas como las del búfalo, es por algo y Él se las va a dar. Pero ¿sabe para qué es? Para trabajar, para hacer lo que corresponde, para ir y hacer lo que se debe hacer, y el Señor va a estar con nosotros. Amén. Así que vamos a orar y al final nos vamos a despedir. Padre, te pedimos que tu bendición sea plena en este día, que tu santa palabra llegue a nuestro corazón de esa forma tan fresca que lo necesitamos. Y gracias por acompañarnos, gracias por darnos esa fortaleza tuya, Señor, cada día. Gracias, Padre, por darnos el gozo de la salvación. Gracias, Padre, por darnos constantemente ese sostenimiento cada día, Señor. Permite que también, así como el día de hoy, mañana también, podamos, Dios del cielo, recibir siempre esta tu bendita palabra para ser guiados, ayudados y fortalecidos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados, antes de irme,
Solo desearles una feliz mañana de domingo con su familia, disfrutar estos recesos, estos descansos. Ya hemos descansado harto, seguimos otro poquitico, pero gozosos en el Señor. Les mandamos un abrazo, pues agradecer como siempre a quienes nos colaboran en estos medios, de lo contrario sería imposible. En este caso tengo que agradecerle a Mauricio, que él me ha estado colaborando, por lo menos en ese tiempo, y quiero dar gracias a él, por su familia, también por nuestras vidas. Mis amados, Dios me les bendiga, una feliz semana, muchas bendiciones.